Yo les digo de corazón, con toda mi experiencia, cuídense, cuídense, ámense profundamente. Hay un artista del que hablé incansables veces en un montón de videos y hoy decidí tomarme el trabajo de buscar un poco más de su historia y hacer un video más completo hablando de él. El día de hoy vamos a hablar de que es para mí el mejor músico en la historia de este planeta. Luis Alberto Spinetta. Luis Alberto Spinetta se crió en una familia que le enseñó mucho más que el conservatorio y la facultad, dos instituciones a las que nunca asistió. Desde sus 5 años, Luis se paraba arriba de la mesa en las reuniones familiares y se ponía a cantar tango, un género en el que se desempeñaba muy bien su papá, y justamente él fue la referencia de canto para aprender de Luis Alberto, que nunca tomó clases. Esto nos demuestra que ya desde chico se veía hacia dónde se dirigía Luis Alberto Spinetta. Luis venía de una familia de escasos recursos, no necesariamente pobre, pero sí no les iba muy bien, que vivían en el barrio de Núñez en Capital Federal. A pesar de contar con un gran entusiasmo por una guitarra para aprender a tocar, sus papás no contaban con los recursos económicos para poder comprarle una. Fue gracias a Machín, un vecino del barrio, quien le dio su primera guitarra criolla de regalo y gracias a su padre aprendió los primeros acordes en la guitarra. Durante su infancia, Spinetta fue al colegio San Román, que puede parecer un dato irrelevante, pero no si tenemos en cuenta que este va a ser el punto de encuentro de los 4 integrantes de la primera banda de Luis Alberto, Almendra. Ahí Luis va a conocer a 3 personas en distintos años que en principio formaban parte de 2 bandas diferentes del barrio que van a unificar ciertos miembros y van a generar una banda que se va a tomar lo de la música en serio. Junto a Emilio del Guercio en el bajo, Elmiro Molinari en la guitarra y Rodolfo García en la batería, Luis Alberto, siendo un joven inexperto al igual que sus compañeros, hace su primer disco, Almendra 1, que es para mí el mejor disco en la historia de nuestro país, pero no voy a profundizar en eso porque ya hay un video en este canal, así que si quieren ver detalles, ciertas cosas sobre ese disco que a mí me gusta tanto, lo tienen ahí. Luego del éxito de Almendra 1 van a sacar el segundo disco homónimo de la banda, Almendra 2, que es un disco doble que surge de la fallida realización de una ópera. Esta lamentablemente nunca se terminó realizando e incluía canciones como Ella también y Canción para los días de vida. Y a partir de esto vemos 2 cosas que van a ser frecuentes en la carrera de Spinetta. La primera es que hay una ínfima, por no decir nula, correlación entre sus proyectos musicales, que esto demuestra de que cada vez que sacaba un disco se tenía que renovar, y a su vez que necesitaba salir del lugar donde ya se había desarrollado para buscar nuevos horizontes. Igual Almendra va a volver en la década del 80 para hacer El Valle Interior, pero ese es otro tema. Luis Alberto finaliza su contrato con la disquera RCA Víctor, que tenían pautado 3 discos, ya hizo Almendra 1, Almendra 2 y acá lanza su primer disco solista, Spinetalandia y sus amigos. Disco en el que se nota la influencia de alguien muy cercano a Spinetta en ese momento, Norberto Aníbal Napolitano alias Papo. No es casualidad el acercamiento entre estos dos, porque de ahí Spinetta va a sacar el concepto para su próxima banda, que es el rock blues, y así es como forma su segunda banda, Pescado Rabioso, formada por Carlos Cutaya en teclados, Black Amaya en batería y David Lebón en bajo. Esta formación es reconocida por haber lanzado 3 discos, Desatormentándonos, Pescado 2 y Artodo. Pero detengámonos un momento en este tercer disco. El proceso de creación de Pescado Rabioso fue muy similar al de Almendra en cuanto a sus productos finales. Tuvieron un long play, un disco doble y finalmente el tercer disco era un disco solista de Luis Alberto Spinetta. En el año 1973, luego del éxito de Pescado 2, la banda tenía que armar su tercer disco para finalizar el contrato con la discográfica. Luis Alberto empieza a llevar ideas a la sala de ensayo que a sus compañeros no le gustan porque no las entienden, y esto hace que paulatinamente los miembros de la banda vayan dejando la sala y así Luis queda solo. Por eso Artodo aparece como un disco de autoría de Pescado Rabioso, pero en realidad es el segundo disco solista de Luis Alberto Spinetta. Este es considerado por muchos como el mejor disco en la historia del rock argentino, algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo, pero podemos tratar en otro video. Es un viaje de Spinetta tanto en lo personal como con todo lo que aprendió con Antonina Artaud, que es quien le da nombre a este disco. El disco es muy casero porque tiene a su hermano
tocando la batería, a Emilio del Guercio de vuelta tocando el bajo en algunas canciones, y en casi todos los temas él interpreta un montón de instrumentos. No solo eso, rompió con los esquemas por todas partes por su forma polimorfa que le hacía muy difícil de guardar. Con esta forma era muy difícil ponerlo con el resto de vinilos y esto le costó un montón de ventas. El diseño lo hizo Juan Gatti, que diseñó célebres portadas del rock argentino y también los pósters de las películas de Pedro Almodóvar. En materia de música, cada tema da un montón de qué hablar, tanto teórico como de la vida. Tenemos canciones como Cantata de Puentes Amarillos, que cuenta con más de 50 acordes y habla un poco de la historia de Van Gogh y de Heliogábalo, dos historias totalmente diferentes pero que él las anexa de un modo muy zarpado. Bajan, que es un clásico súper complejo pero con una efectividad y realización muy buena, o Starostra la Idiota, que es un tema en el que se escucha la misma voz de Spinetta llorar y a su vez un sample de los Beatles de She Loves You. Y ahora pasamos a la siguiente agrupación, porque como lo de experimentar en Spinetta es algo que se repite bastante y la inspiración en Papo también, así es como va a surgir el tercer grupo. Esta es mi agrupación preferida de Luis Alberto Spinetta y se llama Invisible. Con un nombre que hace alusión a El Principito con su frase "lo esencial es invisible a los ojos", y la misma formación que el disco Papo Blues 3 con Machi Rufino en el bajo y Pomo Lorenzo en la batería. Acá no hay lugar para lo simple, como quizás lo había más en una época de un Spinetta inexperto, y también esta banda demuestra lo mal utilizado que está el término rock argentino, abarcando una cantidad tremenda de géneros por canción. Tenemos canciones como Los Libros de la Buena Memoria, que se cataloga como rock pero es una canción con una suavidad y una sutileza tremenda y un solo de bandoneón único. Azafata del Tren Fantasma, que acrecenta su oscuridad durante 7 minutos, o Encadenado al Ánima, un tema que ocupa casi la mitad del disco Durazno Sangrando y abarca un viaje espectacular, y es una de mis canciones preferidas de toda la carrera del flaco. Invisible fue una etapa de introspección para Luis, donde compuso varias canciones junto a Machi y Pomo en una quinta, y donde también se empezó a alejar un poco de esa idea de rock tan cuadrado que tenía quizás un poquito antes. Ahora se estaba abriendo a nuevos mundos musicales. Tras el lanzamiento del Jardín de los Presentes, uno de los discos más célebres de nuestra música, se disuelve Invisible y Spinetta se va a quedar con una inspiración de ahí que va a llevar en adelante, que es la bandera del jazz. Una vez de vuelta en su carrera solista, Spinetta lanza proyectos como A 18 del Sol, un disco casi todo jazzero y con unos temas que no tienen tanto ese enfoque, por no decir nada, como es Canción para los Días de Vida, canción que ya nombré, que no tendrá el enfoque de jazz, pero sí tendrá el enfoque de Luis Alberto. Con este tipo de música en su cabeza, Spinetta crea su cuarta banda, Jade. Esta es la banda que más discos tiene Luis, contando con 4, cada uno con su esencia y sus cosas que los hacen únicos. Personalmente los dos que más me gustan son Bajo del Grano por su toque medio pop que tiene, y a su vez Alma de Diamante, que es un disco que no tiene nada que ver con eso pero me parece precioso. Cada vez empezamos a notar más la importancia que le da Spinetta a los pianistas y a los tecladistas en sus agrupaciones, como en este caso es El Mono Fontana, por ejemplo, Lito Vitale o Leo Sujatovich, padre de Mateo Sujatovich, más conocido como Conociendo Rusia, dato que quizás algunos no sabían. En el medio, Spinetta va haciendo un montón de discos solistas, como es el caso de Kamikaze, un disco que cuenta con una canción, por ejemplo, como Barro Tal Vez, que la compuso a los 14 años, y es algo que yo no logro entender como un chico de 14 años tiene esa capacidad de abstracción y de creación de esa música sin haber tomado clases nunca, y también de entender el mundo de esa manera y poder expresarse así. También tiene otras como ella también, o Almendra, que la compuso junto a Eduardo Martí, de quien ya hablé en un capítulo de Toda la Vida Tiene Música. Llegamos finalmente a los 90, época de crisis en Argentina y donde va a surgir la última banda de Luis Alberto Spinetta. Luis era otro, estaba con el pelo de colorado anaranjado, algo bastante atípico porque nunca se había teñido, y estaba muy desconectado de sí mismo y del mundo. No tenía nada, y desde esa nada forma un power trío junto a Marcelo Torres en bajo y Daniel El Tuerto Bruitz en batería, bautizados como los Socios del Desierto porque justamente en el desierto no hay nada y ellos nada tenían. Acá volvió un estilo más rockero de Spinetta, que tiene un disco como San Cristóforo, que tiene varios covers de su carrera de otras bandas, y también tiene un disco como es el homónimo, que posee Cheques, un tema de rock que se hizo súper conocido con un ritmo de 7x8 súper complejo, algo que solo podría hacer Spinetta que sea relevante ese tipo de música. Bueno, la realidad es que podría hablar mucho más de Spinetta y sus discos. Podría hablar del disco que grabó en Estados Unidos en inglés y que muchos consideran el peor. Podría hablar del disco que hizo con Fito Páez, que surge tras las diferencias que tenía con Charly García a la hora de querer armar el disco conjunto García Spinetta, de la admiración que sentía Luis por
por Piazzolla y que Piazzolla tenía ganas de hacer música con él, pero Luis sentía que no estaba a la altura, o de los conceptos, ideas y dibujos que tenía en las tapas de sus discos que las realizaba él, que le costó un montón poder transmitir eso, pero lo logró hacer con cosas como lo de Artaud que mostré acá, o lo de Almendra 1 que está en el video de Almendra 1 que ya les dije. Spinetta es un músico que me cambió la vida desde el primer momento en que lo escuché. No solo me llegó su música, sino que viendo videos de él y escuchando anécdotas de terceros, me di cuenta de su humanidad y de que aparte de ser un gran artista, era una gran persona. Esto lo entendí porque llegado a una avanzada edad fue la única persona capaz de juntar a todas las personas con las que tocó en su vida y armar un recital, las bandas eternas, que aparte de ser algo meritorio por durar 5 horas, lo que hizo fue juntar a todas las personas con las que tocó, y esto es poder llevarte bien con todos ellos. Siempre terminan peleadas las bandas o no terminan en buenos términos, y Spinetta logró juntar a todas sus bandas e incluso a artistas solistas como lo son Charly, Fito, Cerati, y logró hacer este show que fue histórico. Y si es el mejor artista de la historia o no, es algo que lo dejamos en cada uno y me parece que no vale la pena discutir, pero estoy seguro de que es el más importante de mi vida. Y quizás el de muchos otros también, porque sigue hoy en día marcando huella, apareciendo en discos como el de Nico Mir, o apareciendo en el EP de Bizarrap, o apareciendo en un sample de A Tribe Called Quest. También probablemente no lo sepan, pero Luis Alberto le dio nombre a este canal, a Proyecto Progresivo, que muchos piensan que tiene que ver con el rock progresivo, pero en realidad tiene que ver con otra idea que yo saqué de algo de él. Y también la sección más importante de este canal, Toda la vida tiene música, tiene ese nombre por una canción del disco justamente A 18 del Sol. Spinetta fue el músico que me dejó sin palabras porque me mostró todo lo que quería saber y decir. Me dejó sin poder hablar porque ya estaba expresando todo lo que yo tenía ganas de expresar de una manera en que yo jamás podría. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse, likear el video y comentarlo si les gustó, que ayuda un montón, y decirme si les gustaría más videos de este estilo y de quién. Mi Instagram, mi Twitter, mi Spotify, mi Letterboxd es Rama Huileras, y nos vemos en el próximo video. Chao.